Somos los Hola, que buen día. somos, parece. Eh, Vamos a charlar un poquito. Arranquemos, que sigue llegando gente. ¿Alguien, Luca, fuiste que mandaste que no encontrabas el texto? No fui yo. ¿Quién fue? Espera. Porque está el texto. Bueno, ¿pudieron leer Marbury? ¿O vamos a Sí, hablar sin que lo hayan leído? Ah, ok. sí, sí. Pues me van a contar un poquito ustedes, esta vez, sobre Marbury. Mm, A ver, cómo, yo les digo, miren, Marbury es el fallo Profe, ahí que... pusieron en el chat del grupo ¿El qué? la persona que preguntó. Ah, ok, no sé quién era, pero bueno, no importa, lo veo. Está, el fallo está. Es más, hay un texto que se llama, que es el que me preguntó que está ahí. Pero bueno, al margen, que lo busque. Constitución y poder político. A ver, yo les voy a contar sobre Uri. Manuel fue, ok. Vamos a ver Marbury. A nosotros Marbury nos lo enseñan en la facultad o nos lo enseñaron, ahora quizás están con esto de que tenemos un poco más de acceso a la información. Aclaremos, cuando yo hice la facultad hace muchos años, un poco más de 20, Marbury era el fallo sobre control de era el leading case, básicamente, sobre control de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir un leading case? Yo les dije que el derecho anglosajón, que es el derecho de Estados Unidos, sobre todo, tiene esto del precedente, ¿no? De buscar a ver qué es lo que se falló antes, como para seguir la misma línea. Marbury vendría a ser cuando uno llega hasta el fondo y dice, bueno, este fue el primero, el leading case, el primero, el que marcó la jurisprudencia y marcó el criterio y estableció cómo se debe interpretar una cosa u otra, ¿no? Después les voy a explicar Marbury fuera de lo que es el texto del fallo con lo que fue Marbury en realidad, porque Marbury en realidad es un fallo 100% político que debía llegar a una conclusión, pero era muy difícil de arribar. Ahora lo vemos. Control de constitucionalidad. A ver, ¿qué es esto el control de constitucionalidad? ¿Qué puede, ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los requisitos de la norma según Kelsen? Que originariamente él decía que para ser válida la norma, ¿qué tenía que tener? Una validez. ¿Y cómo obtenía esta validez? Una norma superior. Una norma superior. Muy bien. Con eso me alcanza para este caso, porque teníamos validez por procedimiento, tenía que cumplir un procedimiento, tenía que obtener la validez de una norma superior y a su vez tenía que tener sanción. Pero lo que nos importa en este caso es la validez que le otorga la norma superior. ¿Por qué? Básicamente, si nosotros tomamos nuestro sistema jurídico como una pirámide, como dijimos antes, pensando que en nuestro caso es una pirámide un poco deformada porque en el año 94 se agregaron los tratados internacionales sobre derechos humanos, hicieron que esta punta de la pirámide pase a ser chata, por decirlo de una manera. En vez de una punta, lo que tenemos es un bloque de constitucionalidad, es decir, nuestra norma suprema en estos momentos está complementada por un montón de otros derechos que están en ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. En la segunda parte los vamos a ver un poco más específicamente, les voy a hablar un poco de este rango de jerarquía. Eh, Solo baste decir que en la reforma del 94, como no se podían, ¿se acuerdan que yo le dije que la ley de reforma decía no se puede modificar artículo alguno de la primera parte? Entonces, ¿qué hicieron? En vez de modificar los primeros artículos de la Constitución, de la parte de dogmática, de la parte de declaraciones, derechos y garantías,
lo que se hizo fue agregar nuevos derechos y garantías. Y se dejó explícitamente claro que los tratados internacionales estos, que tienen jerarquía constitucional, no modifican artículo alguno de la Constitución Nacional. Se los voy a explicar muy brevemente. Básicamente yo tengo derechos que no estaban en la Constitución, que están en un tratado internacional, como por ejemplo el derecho a la vida. Ahí es muy claro si yo tengo que defender ese derecho, que voy a ir específicamente al tratado, porque el tratado me lo define muy bien. Pero el problema que voy a tener es cuando yo tengo un derecho que está en la Constitución Nacional y que también está en un tratado internacional. ¿Cuál de los dos voy a aplicar? Si los dos supuestamente tienen el mismo rango. Esto no El lo de tengo. mayor jerarquía, que sería el del Tratado Internacional. No es de mayor jerarquía. Es el tema. No hay tratado. Lo que hace la Constitución es colocar el tratado internacional a la misma altura que la Constitución Nacional. Antes, es más, Joana, los tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución Nacional. Es más, actualmente la gran mayoría de los tratados internacionales están por debajo de la Constitución Nacional, salvo aquellos a los que se les dio jerarquía constitucional, que después hablamos cómo se le da, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Pero si yo tengo el mismo derecho entre la Constitución Nacional y un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, voy a aplicar el que sea mejor para la persona. De esa forma se zanja esta cuestión de si tengo el mismo. Igual en realidad nunca se contradicen. Lo que pasa es que puede ser mucho más amplio. A ver, nosotros tenemos por el 14 bis, por ejemplo, un artículo que dice, o una parte de ese artículo que dice que como trabajadores tenemos derecho a la participación de las ganancias de la empresa. Eso no está en ningún tratado internacional. Entonces, si yo lo quiero reclamar, que les vaya bien, ¿no? Porque no lo van a conseguir, pero no importa. Si yo lo quiero reclamar, lo voy a reclamar en base al 14 bis, no de los tratados internacionales, porque eso no lo dicen. Mientras que si voy a defender mi derecho a la vida, en vez de entenderlo como un derecho implícito en la Constitución Nacional, voy a decir el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, 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 reconocen el derecho a la vida y dicen que es esto, esto, esto y esto. Al margen. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Esto es saliendo, ¿no? Esto les quería dar una pequeña introducción a lo que son los tratados internacionales, a lo que es esta jerarquía, para decirle que lo que está arriba de todo ya no es solamente la Constitución, sino que también hay tratados internacionales. Una norma de carácter inferior no puede oponerse a una norma de carácter superior. Y dentro de las normas de carácter superior van a encontrar, obviamente, en primer lugar, la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Abajo de estos van a encontrar los otros tratados internacionales y por debajo de esto las leyes federales. Ninguna norma que esté por debajo de estas puede oponerse a ninguna de estas tres, pero a su vez, una ley no puede ir en contra de la Constitución y un tratado internacional tampoco. En ese caso, la ley o el tratado internacional serían inconstitucionales. Hasta ahí no les dije nada raro, es decir, tengo ley, la ley para obtener su validez no puede contradecir una norma superior, si la contradice la ley es inconstitucional. ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto o no? Ahora bien, ¿cómo defino, y ahí está el tema, si la ley es inconstitucional? Y acá les voy a explicar dos sistemas distintos. Primero el que no funciona en nuestro país y después el que sí funciona en nuestro país. Muy común en Europa, España, Francia, con diferencias, ¿no? Digamos que no siempre es lo mismo, pero es muy común que la constitucionalidad de una norma la evalúe o la determine un único órgano, un tribunal constitucional, que está creado solamente para eso. No es lo que pasa en nuestro país, se los aclaro. Es decir,
hay un régimen, que es un sistema que centraliza en un único lugar quién va a controlar si las normas son constitucionales o no lo son. Como este órgano tiene como única función determinar la constitucionalidad de las normas, este órgano va a actuar, dependiendo de cada país, ¿no? Pero se los hablo en general, va a actuar muchas veces antes de que salga la norma, es decir, si detecta que en el debate o con el texto de la norma, cuando se está debatiendo parlamentariamente, ve que la norma puede ser inconstitucional, va a decir, esperen, 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 porque esta norma puede ser constitucional, o directamente va a ver que es inconstitucional y va a decir, no, esta norma no va a prosperar, no va a salir porque es inconstitucional. Actúa antes, ni siquiera salió la norma y ya este tribunal actuó. Puede ser también que cuando sale la norma, el tribunal detecta que es inconstitucional, total o parcialmente, capaz que un solo artículo de la norma es inconstitucional, y va a decir que o la norma o el artículo es inconstitucional. O capaz que cuando hay un caso en concreto detecta que es inconstitucional. ¿Cuál es el tema? Que lo que decida este tribunal se va a aplicar a todo el mundo. Se aplica la norma y se aplica para todos. ¿Estamos? Porque es la función de este tribunal constitucional determinar la constitucionalidad de las normas. Eso no pasa en nuestro país. Eso se llama un sistema centralizado de control de constitucionalidad. ¿Entendieron o no? O lo repito, o algo que no hayan entendido me preguntan. ¿Estamos bien? 3, 2, 1, seguimos. Ok. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Alguien sabe cómo se llama la forma o el sistema que utilizamos para controlar la constitucionalidad de una norma? ¿O quién controla la constitucionalidad de una norma en nuestro país? ¿No son todos los tribunales? Exactamente. El sistema se llama Sistema de Control de Constitucionalidad Difuso. ¿Por qué? Antes yo, en el otro sistema, yo lo tengo en un único lugar, lo tengo centralizado. Esto es difuso, está por todos lados. Cualquier juez de cualquier instancia, quiere decir primera instancia, Cámara de Apelaciones, Corte Suprema, cualquier juez puede decir que una norma es inconstitucional. Pero, a diferencia de lo que pasa en un tribunal constitucional, como es el caso de los tribunales europeos, de varios tribunales europeos, acá, para que el juez diga que una norma es inconstitucional, primero, los que están en disputa, alguna de las partes que están en el juicio, le tiene que pedir la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que los jueces no pueden fallar más allá de lo que se les pide? El juez puede fallar un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no puede fallar algo distinto. Es decir, si yo le estoy reclamando un pago de pesos, él no puede fallar por la inconstitucionalidad de la norma, porque nadie se lo pidió. Estaría fallando extra petita, fuera de lo pedido, extra pedido, ¿entienden? Más de lo que se le pidió. No puede el juez hacer eso. Está muy debatido si algunos jueces lo hacen de oficio y dicen, no, pero es inconstitucional, así que no lo aplico. No puede. No puede el juez fallar fuera de lo que les piden. Entonces, primer requisito para solicitar para declarar la inconstitucionalidad de una norma es que una de las partes en el conflicto le pida la inconstitucionalidad. ¿Se entendió? Bien. Supongamos que el juez hace lugar a lo que le piden y declara la inconstitucionalidad de la norma. ¿Cuál es el efecto de esta inconstitucionalidad? ¿A quién se aplica? A las partes nada más. Solamente a las partes que fueron objeto del pleito. ¿Por qué? Si yo no fui parte, yo no me pude defender. Entonces, no me pueden aplicar algo que yo no estuve. Y por otro motivo, porque si el fallo tuviese un efecto derogatorio de la norma,
el Poder Judicial, como lo hablamos ya en otro momento, estaría tomando facultades que le corresponden al Poder Legislativo y no al Poder Judicial. En todo caso, la derogación de leyes es un atributo del Poder Legislativo, con participación del Ejecutivo, pero no importa. Nunca del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede derogar una ley. Esto tiene dos excepciones, a ver, una la vamos a ver, que es el caso del amparo colectivo, que es una herramienta que se incorporó en el año 94, que es cuando se presenta una demanda o se contesta una demanda, cuando una de las partes actúa de manera colectiva. Generalmente el que actúa es el actor, el que demanda, ¿no? En general, a través de un amparo colectivo pide que se proteja un derecho colectivo. Y si yo actúo a través de un amparo colectivo y pido la inconstitucionalidad, esa norma no se va a aplicar para todo el colectivo que abarque ese amparo. Ejemplo, les voy a dar un caso muy claro que pasó, que fue un caso donde el amparo colectivo dejó de proteger derechos colectivos para proteger derechos individuales. Miren esto. ¿Se acuerdan que les dije? El amparo colectivo es una herramienta que protege los derechos estos nuevos, los que surgieron en el 94, derecho al ambiente, derechos del consumidor, etc. Yendo por el lado del consumidor, se presenta un amparo colectivo para defender nuestro derecho a la intimidad. Es medio raro. Durante el gobierno, no sé si de Duhalde o si ya fue el gobierno de Néstor Kirchner, ahí en el medio, se saca una ley que no tiene debate, es decir, no hay discusión en el Parlamento, se pasa la ley así, tac, 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 aprobado por todos lados, salió. Medio raro, ¿no? Viene este hombre y lee el texto de la ley y dice, acá hay una violación clara al derecho a la intimidad. ¿Qué es lo que decía esta ley, chicos? Básicamente obligaba a las compañías de celulares a tener un centro de grabación, por decir una manera, donde debía grabar las conversaciones de todos nosotros. ¿No era el fallo leve o leave, algo así? Alavi. Alabia, o sea. Alavi. Ellos tenían que grabar las conversaciones de todos nosotros y guardarlas por las dudas que el Poder Ejecutivo las necesitase. ¿Qué tenía esto? La Constitución Nacional dice que la propiedad, los documentos, la correspondencia, nuestras conversaciones telefónicas traído a la realidad, son inviolables, igual que el domicilio. ¿Quién puede violar este derecho a la intimidad o esta parte de nuestra intimidad? Solamente, y no habría violación, ¿no? Por orden de un juez. Solamente cuando un juez ordena que se graben conversaciones, se pueden grabar. Si no hay una orden de un juez, no se puede grabar. Entonces, acá estaban grabando por las dudas. A ver, yo entiendo que si lo vemos del lado de la seguridad, ya sabemos que vamos a las conversaciones, como actualmente podemos pedir los archivos de WhatsApp, por ejemplo, para rastrear, vean el caso este de Sabac Montiel, por ejemplo, que a través de los mensajes detectaron quiénes eran, quiénes no eran, o lo que sea, les digo, como por ejemplo, para armar el presunto grupo que habría cometido estos delitos. Yo entiendo, pero esto porque se puede recuperar. El tema es que acá era el gobierno, el presidente, presidenta o quien fuese, quien iba a decir, pasame las conversaciones de este, y las conversaciones de este pasaban a, vaya uno a saber, violación del derecho a la intimidad. ¿Qué pasa? Presenta un amparo colectivo en carácter de consumidores o de defensa de los consumidores, pero en realidad el derecho que se estaba afectando no era un derecho de todos, sino que eran derechos individuales. Como dije el otro día, ¿se acuerdan? Mi intimidad no es la misma que la de ustedes.
Si uno es más público, menos público, tiene mayor o menor intimidad, le puede preocupar proteger algunas cosas y otras no, somos todos diferentes. Con lo cual, en realidad, no debería prosperar porque el amparo colectivo está para proteger derechos colectivos. Bueno, pero prosperó porque estábamos todos representados, porque se entendió que por un único acto del Estado se afectaban los derechos de todos y se declaró inconstitucional la norma. Esa declaración de inconstitucionalidad, como estábamos todos representados como consumidores, porque todos tenemos un celular, básicamente hizo que la norma no se aplique para nadie. Entonces, si bien no dijo deróguese la norma, al no aplicarse para nadie se derogó de uso. ¿Está? Pero es uno de los pocos casos donde la justicia puede llegar a derogar o aplicar una declaración de inconstitucionalidad que aplique a todos. Yo creo que es el único, porque después tenemos el recurso de inaplicabilidad de la ley o que es cuando se juntan todas las cámaras y hacen una interpretación común de una ley, pero no es lo mismo, no la derogan, ¿está? Bien. Tenemos que para declarar la inconstitucionalidad en nuestro país lo hace cualquier juez de cualquier instancia a pedido de parte. Y esta declaración de inconstitucionalidad va a afectar a las partes del juicio. ¿Qué más? Si yo tengo que plantear la inconstitucionalidad desde el primer momento en un juicio. Yo empiezo el juicio, me defiendo o demando, en ese momento tengo que decir que tal norma es inconstitucional. Sale la sentencia diciéndome que sí o diciéndome que no. Si yo apelo, tengo que mantener el pedido de constitucionalidad. Lo tengo que mantener todo el tiempo hasta que la sentencia sea definitiva. ¿Cuándo la sentencia es definitiva? Cuando llego a la máxima instancia o cuando, transcurrido el tiempo para apelar, la otra parte no apela. Ahí queda firme. ¿Está? Eso no importa, ahí ya se las compliqué bastante. Bien. Sistema de control de constitucionalidad difuso. Ahora vamos a charlar de Marbury. Época, ¿alguien sabe cuándo fue Marbury? Fíjense que es bastante viejo, digamos, ¿no? El tema. En 1801. 1803. 1801, 1803. ¿Qué pasa en los hechos? ¿Lo quiere hablar alguien? Me encantaría escucharlo un poquito, yo de última los corrijo. Así no me hacen hablar tanto. Había un cambio de presidencia. Bien. De presidencia y de partido político, Gabriela. Es decir, Cambiaba el Partido Federal al Partido Republicano. exactamente. Es decir, como que se van en estos momentos se va al frente de todos y entra Cambiemos. Es decir, eran fuerzas políticas opuestas, ¿no? Sale John Adams. Jefferson, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero Adams antes de retirarse nombra 52 jueces de paz, Bien. que entre estos estaba Marbury. Dentro de esto estaba Marbury. Excelente. Bien. ¿Qué pasa con Marbury? ¿Se llega a ser efectivo el nombramiento? ¿Llega a asumir el cargo o no? No, no llega a asumir el cargo. El cargo del papel estaba firmado, todo. Lo único que no había pasado era, piensen, estamos en 1800, chicos, principio de 1800. Los papeles viajaban en carreta. El correo viajaba en carreta, es decir, no les llegó el nombramiento, no hicieron a tiempo de nombrarlo, con lo cual, cuando asume Madison como nuevo secretario de Estado, lo que hace Marbury es pedirle nómbrenme. ¿Y qué le dice Madison en este caso? Que no correspondía, que él no, al no haber sido notificado, no tenía el cargo. Por lo cual Marbury
recurre a la Corte Suprema de los Estados Unidos para pedirle el nombramiento. ¿Y por qué va a la Corte Suprema y no va a la justicia ordinaria? No empieza por la primera instancia. Usted, para llegar a la Corte Suprema, salvo en determinados casos que la ley o que la propia Constitución establece, para llegar a la Corte Suprema tienen que hacer primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, supongámoslo, ¿no? Marbury no hace primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, sino que va directamente a la Corte Suprema. ¿Alguien sabe por qué? Porque en ese momento había una ley orgánica que se llamaba Juridical Act. La Judicial Act lo que hace es decir que para estas cuestiones era un acta o una ley posterior a la Constitución de los Estados Unidos que decía que en este tipo de cuestiones se podía acceder directamente a la Corte Suprema. La Corte Suprema tenía competencia originaria, ¿no? Y le dice a la Corte Suprema, emitan un mandatum, un mandamiento, es decir, ordénenle al Poder Ejecutivo que me nombre. ¿Todos entendieron o ya se perdieron, chicos? Bien, me encanta cómo hablan. Entonces, él va a la Corte Suprema, le dice a la Corte Suprema, nómbrenme, saquen un mandamiento y ordénenle al Poder Ejecutivo que me nombre. ¿Qué le dice la Corte Suprema? Y acá es donde tenemos el leading case de control de constitucionalidad. El presidente era Marshall, el de la Corte. La Corte Suprema era Marshall. Ahora vamos a ir a esa parte que es la parte más entretenida, la parte más política de esto. Le dice que esa ley orgánica no estaba en la Constitución, por lo tanto era una ley inferior a la Constitución. Era una ley. Lo que le otorgaba, la ley que le otorgaba el poder para ir a la Corte Suprema no formaba parte de la Constitución, era de rango inferior y otorgaba a la Corte Suprema mayor poder del que le daba la Constitución, por lo cual esa ley, ¿qué era? Inconstitucional. Muy bien, chicos. Era inconstitucional. ¿Por qué? Básicamente, los poderes de la Corte Suprema estaban establecidos en la Constitución Nacional. Si la ley le daba más, no puede porque tiene menor rango que la Constitución. A su vez le dice otra cosa. Le dice, yo podría, dice, Marbury tiene razón. Debió haber sido nombrado. Yo puedo o podría emitir el mandamiento ordenándole al... Ahora escuchen esto porque es lo importante del fallo. Ordenándole al Poder Ejecutivo que nombre a Marbury. Puedo hacerlo. Pero Marbury, para llegar a la Corte Suprema, tendría que haber iniciado, como cualquier hijo o buen vecino, por las instancias inferiores, porque la ley que lo deja llegar a él es inconstitucional. Lo importante del fallo no termina siendo el control de constitucionalidad que hace la Corte Suprema, sino que la Corte Suprema termina determinando que ellos tienen el poder de ordenarle al Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer. ¿Por qué es importante esto? Ahora les cuento la parte interesante de Marbury, porque esto, a ver, el fallo Marbury es eso, no va mucho más que eso. Hoy la clase va a ser un poquito más corta igual. ¿Qué es lo que tiene interesante Marbury? Hace mucho tiempo, ya los yanquis claramente, descubrieron que el único poder que no tiene un tiempo es el poder judicial. Nosotros lo vemos, chicos, a ver, prendan el noticiero y se van a dar cuenta que depende del partido político al que vos pertenezcas, si tu causa cae en Comodoro Pi, te va bien o te va mal, depende del partido político, y si tu causa cae en la provincia de Buenos Aires, te va bien o te va mal. ¿Está? Porque los jueces
deben el favor de su nombramiento a determinada fuerza política, quieran o no, es así. Es decir, piensen que tuvimos, a ver, lo que pasó en el gobierno pasado fue una barbaridad a nivel jurídico. Cuando ustedes estudian se van a dar cuenta que se pretendió nombrar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Es una locura. Es decir, estoy nombrando a 2 que van a evaluar las conductas mías, posiblemente, y la de mi grupo de trabajo, por decir una manera, lo estoy nombrando yo. ¿A quién le van a deber el favor? Distinto es el procedimiento de nombramiento, la Corte Suprema interviene el Congreso y yo qué sé, que es un acuerdo de todas las fuerzas, con lo cual no terminás debiéndole el favor a nadie, en teoría. Pero el problema es que los jueces de abajo durante mucho tiempo se nombraron a dedo. Ahora con la existencia del Consejo de la Magistratura la cosa es un poco distinta, pero no tanto. Porque el Consejo de la Magistratura no deja de ser un órgano político, lo vamos a ver más al final de esta unidad. ¿Qué les quiero decir? En Estados Unidos ya para el año 1800 habían descubierto que esto era así, que la única forma de mantener cierto poder cuando vos te vas de la presidencia o del Congreso, en el único lugar que no van a tocar ese poder es en el Poder Judicial. Cuando vean Constitucional profundizado se van a dar cuenta o les van a explicar que originariamente nuestra Constitución no, en realidad ni siquiera, en Montesquieu, en el espíritu de las leyes de Montesquieu hablaba de dividir el poder para que este poder se controle. ¿Está? Por eso nosotros tenemos 3 poderes llamados que en realidad son 3 divisiones del poder. Pero el Poder Judicial nunca fue considerado un poder, era un órgano administrativo. No era considerado como lo consideramos ahora un poder, sino era un órgano administrativo y las divisiones estaban hechas entre administrativo, ejecutivo y legislativo en general. Realmente actualmente, de los 3 poderes o de las 3 divisiones del poder que hay, el más fuerte es el Poder Judicial. Porque es en definitiva el que va a tener la última interpretación de las leyes. Fíjense, hay una ley que decía que los jueces se tenían que jubilar a los 70 años y el propio Poder Judicial interpretó que esa ley era inconstitucional. Ganancias, lo mismo. Es decir, es el que fija en último lugar las pautas. Vos sacás una ley con un objetivo y viene el Poder Judicial y dice, no, esta ley es inconstitucional, no, esta ley se tiene que interpretar de tal forma. Ojo. Bueno, esto lo descubrieron los norteamericanos hace 200 años. Antes de nombrar a todos estos jueces de paz, ya habían nombrado, si no me equivoco, entre 100 y 120 jueces de lo que eran segunda instancia, de lo que eran las cámaras de apelaciones. Antes de terminar el gobierno de Adams, los había nombrado a todos estos. Pero dijo, bueno, esperen, vamos a quedarnos también con la primera instancia, vamos a nombrar jueces en primera instancia que fueron estos llamados jueces de paz. Marbury y otros 6, 7, siempre no me van a acordar números porque soy bastante malo, son los que no les llegan los nombramientos. ¿Quién nombra a los jueces? Es el secretario de Estado. En el caso del nuevo gobierno, Madison. ¿Quién era el secretario de Estado de Adams? ¿Alguien sabe? Marshall. Marshall. ¿A dónde se va Marshall después de terminar su gestión como secretario de Estado? A la Corte, a la presidencia. Presidente de la Corte Suprema. Vayan entendiendo. El que me nombró ahora es presidente de la Corte Suprema. ¿Qué harían ustedes? Tienen una ley que los habilita a ir a la Corte Suprema. La persona que los nombró a ustedes está como presidente de la Corte Suprema. ¿Irían o no irían a la Corte Suprema? Marbury dijo, no puedo perderla. Es decir,
El que me nombró a mí ahora es presidente de la Corte Suprema. Voy, le pido que me haga que me nombren y obviamente me van a tener que nombrar. Es claro, muy simple. Ahora bien, ¿cuál fue el dilema de Marshall? Le llega este pedido. Tiene que quedar bien con su fuerza política, ¿no? Igual les aclaro que Marbury no le fue para nada mal, fue uno de los mejores, de los banqueros más importantes de Estados Unidos después de esto, digamos que el tipo estaba bien conectado. Pero tenía un problema Marshall. Nunca hasta ese momento se había utilizado el mandatum para ordenar al Poder Ejecutivo que hiciera algo. Con lo cual, esto era una lucha de poderes, o era determinar qué fuerza tenía la Corte Suprema como tal. Si Marshall le daba la razón, como hizo a Marbury, y emitía el mandamiento para que el Poder Ejecutivo hiciese algo, ¿qué podía pasar? Y podía marcar un precedente. Bien, el presidente podía ser bueno o podía ser malo. ¿Qué podía hacer el Poder Ejecutivo? Yo te ordeno que hagas algo. ¿Vos qué podés hacer? Dos cosas. Hacerlo y no hacerlo. Exacto, así de simple. El Poder Ejecutivo podía hacer lo que le estaban ordenando, mandando, o podía no hacerlo. Si no lo hacía, vos podés, como Poder Judicial, utilizar la fuerza pública, ¿no? Para obligar a que se hagan determinadas cosas. El problema es que el monopolio de la fuerza pública, ¿qué poder lo tiene? No. El Poder Ejecutivo. La fuerza pública responde al mismo poder al cual vos estás obligando, así que lo veo difícil. Entonces, podía pasar que vos le digas al Poder Ejecutivo, hace esto, y el Poder Ejecutivo te diga, no lo hago, y la posición de la Corte Suprema pasaba a ser totalmente débil, porque demostraba que esta arma o que esta herramienta que tenía para obligar al Poder Ejecutivo no era tal, ¿entienden a lo que voy? Sí. Que no tenía fuerza, entonces que la Corte Suprema era débil, era un órgano débil. ¿Entienden o no? O los mareé mucho. Claro, tenía que demostrar que era un poder. Es decir, ellos querían demostrar que tenían el poder, pero al ser de partidos opuestos, lógicamente iban a decirle al Poder Ejecutivo, hace esto, y el Poder Ejecutivo les iba a decir que no. Entonces iban a decir, la Corte Suprema no tiene ningún poder sobre el Poder Ejecutivo. La salida que encuentra Marshall es esta. Terminar diciendo, Marbury tenía razón, quedé bien con Marbury. Yo puedo emitir un mandamiento para obligar al Poder Ejecutivo a que haga algo. Consolidé mi poder. Es decir, estoy diciendo, tengo la fuerza para hacer esto, pero no lo voy a hacer porque la ley es inconstitucional. Entonces, no se vio en la situación de obligar a hacer al Poder Ejecutivo algo que seguramente no fuese a hacer. Quedó bien con Marbury porque le dio la razón y consolidó el poder de la Corte Suprema. Es toda una movida política el fallo Marbury versus Madison. Va más allá de esto de qué órgano puede controlar la constitucionalidad. A ver, les puedo asegurar que si no hubiese habido esta lucha de poder, la Corte Suprema hubiese dicho, la ley que le da el poder a Marbury para llegar a la Corte Suprema es válida, yo puedo emitir el mandamiento, emito el mandamiento, nómbrenlo. ¿Está? Sí, nosotros lo tomamos como el primer precedente o el leading case de control de constitucionalidad, donde una Corte Suprema, en este caso, dijo una ley es inconstitucional porque se opone a la Constitución Nacional, no se opone, sino que da más facultades de las que daba la Constitución Nacional. Pero la explicación de esto
La van a encontrar ahí. La van a encontrar en todo el hecho político. Les hago... Porque la semana que viene nos vamos a meter ya de lleno a hablar de la Constitución propiamente dicha. Vamos a ver los derechos uno por uno. Para que entiendan, la Constitución Nacional nuestra está dividida en dos partes. Parte dogmática, parte orgánica. Esto es como una intro a lo que vamos a ver la próxima clase. La parte dogmática, la parte de los dogmas, se llama Declaraciones, Derechos y Garantías. Después les voy a decir qué es una declaración, qué se entiende como un derecho, qué se entiende como una garantía. Con la reforma del 94, dentro de esta primera parte, como les dije, la reforma no podía modificar nada, se incorpora una segunda parte que se llama de los nuevos derechos y garantías, donde van a encontrar no solamente derechos, sino que van a encontrar herramientas para proteger sus derechos constitucionales, como son el amparo colectivo, el habeas corpus y el habeas data. Van a encontrar estos nuevos derechos y garantías que son los derechos de incidencia colectiva que les dije la otra vez. Y van a encontrar una segunda parte que es la parte orgánica. La parte orgánica que tiene por función justamente organizar el Estado, cómo está organizado nuestro Estado, cómo está dividido el poder, cuáles son las facultades que tiene cada uno de los órganos del Estado, crea nuevos órganos como el Defensor del Pueblo, como el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la próxima clase en esto, en esta primera parte dogmática. Si ven los textos, el de Badeni va seguro, empiecen con el de Badeni, el de Instituciones del Derecho Constitucional, y vamos a ver la Constitución comentada sí o sí. Fallos. Bueno, acá van a tener para divertirse. Tranquilos porque se los voy a ir dando clase por clase. Cuando veamos principio de reserva vamos a ver Ponseti y Balbín. Cuando veamos amparo vamos a ver los fallos Siri y Cot. Cuando veamos principio de reserva vamos a ver Caballeros de la Noche, que es muy divertido. Y Timerman, bueno, lo vemos. Nada, perdón que la clase de hoy es corta, pero tengo un día complicado. ¿Alguna pregunta, duda? Todavía no tengo fecha de parciales, pero ya la puedo empezar a calcular y dárselas dependiendo la disponibilidad de aulas. Si quieren, calculo que entre martes y viernes próximo les doy ya la fecha de examen. Gabriela. Con respecto a la primera, Nicolás, para que Gabriel, sí. Luca, perdón. Sí, Gabriela, yo quería hacerle una consulta. decime. En mi caso, por ejemplo, me tienen que hacer una cirugía muy complicada de la pierna. ¿Me tengo que dirigir con un mail a usted o a la sede que corresponde para darlo virtual? Lo arreglamos nosotros, pero sí mándame el certificado y te tomo virtual oral. Ok, perfecto. Dale. Ahora sí, Gracias. Luca. Sí, con respecto a la primera parte de evolución del derecho constitucional. ¿Cuál? Evolución del derecho constitucional. Sí. ¿Hay que rescatar algo de eso? De la primera parte, igual, siempre antes del examen yo les voy a dar una clase de repaso, marcándole los temas fuertes que refuercen. A mí lo que me interesa de la primera parte es que ustedes sepan estos tres momentos constitucionales que hubo, las tres constituciones, es decir, que sepan de la primera constitución, la explicación que les di yo de esta constitución 1853-1860, el por qué se llamó constitución 1853-1860, la reforma y los derechos que incluyeron, y la segunda reforma y los derechos que incluyeron. ¿Cuáles son los derechos principales de cada instancia?
La primera es la de los derechos civiles, la segunda de los derechos sociales y la tercera de los derechos de incidencia colectiva. Eso necesito que lo sepan, porque quizá yo les haga identificar determinado derecho y le pregunte si es de primera, de segunda o de tercera generación en el examen. ¿Se entiende? Sí, sí. Principalmente eso es lo fundamental. Les hice un repaso histórico de todo lo que pasó previo, como para que ustedes entiendan cómo se llegó a lo que se llegó. No me interesa que en esta instancia lo sepan para el examen, ¿no? Que sepan lo de la Revolución de Mayo, que sepan lo de la Declaración de Independencia, por qué se tardó tanto, que hubo 2 constituciones unitarias en el medio, etcétera. Les va a servir en la carrera, pero a ver, a mí me interesa que puedan identificar estos 3 momentos constitucionales con sus correspondientes derechos. ¿Está? ¿Claro? Sí, sí. Porque la primera parte habla de la escuela alemana positivista y define todo el derecho constitucional. Positivismo y un naturalismo, sí. Positivismo y un naturalismo, sí. Ténganlo, lo tienen en el texto de Nino principalmente. Lo repasamos si quieren la clase anterior al examen, pero sí sepan la diferencia, la concepción del derecho de uno y del otro. A ver, que el naturalismo te habla de estos derechos propios al individuo que tiene por el simple hecho de ser humano, de dónde vienen, cuáles son los 2 criterios por los cuales vienen, si viene porque te los da Dios, si viene porque te los da la razón humana. Eso tienen que saberlo, que contempla la existencia de un derecho positivo abajo, siempre y cuando no contradiga este derecho naturalista superior. Eso lo tienen que saber. ¿Alguna? Pero igual, eso vamos a llegar en la clase de repaso. Pero si quieren ir estudiando, sí, igual yo les diría que vayan leyendo lo de las clases y después charlamos lo del examen. ¿Algo más que quieran saber? Tienen un hermoso fin de semana por delante, largo, disfrútenlo, va a estar lindo, 28, 30 grados, así que vayan a tomar sol. Gracias, profesor. Buena Gracias. semana. Chao, hasta Chao. luego. Chao. Hasta luego.